Vale, Michelle, te voy a hacer una pregunta muy directa. Vamos a ver, si un Por sistema favor. sincrónico, si un sistema sincrónico no sirve para describir una causalidad material, ¿para qué sirve? A ver, yo pienso que la astrología sí sirve para describir una causalidad material. Simplemente no pienso que lo logre hacer ahora con la información que nosotros le podemos dar a la máquina, a la computadora. Vale, entonces, en resumidas Y, cuentas, podríamos decir que si y ya de las... paso, perdón, y ya de paso que digo eso, también digo, y eso es una creencia mía, como es una creencia tuya. Nosotros no Parece muy bien. sabemos cuáles son las limitaciones de la astrología. Yo No sí sé sabemos, cuáles son las todo en limitaciones. potencia podría ser ilimitado. Yo sé cuáles son, si yo sé cuáles son las limitaciones de la matemática, que es un lenguaje formal, y presupongo que la astrología es un lenguaje formal, porque yo trato la astrología según los criterios formales, según los criterios necesarios para definirla como un sistema formal, sí sé dónde puede llegar y a dónde no puede llegar. El tema es cuando yo estoy haciendo astrología, estoy utilizando una conexión sincrónica. Esa conexión sincrónica no da cuenta de enlaces de índole material, es decir, no se corresponde con nada que esté en una sucesión causal material. ¿Para qué sirve? Michelle, anda, me quedé solo. Albert. Sí. Te oigo, pero no te veo. Michelle. A ver. Hola. Albert, sí, perdón, Sí. parece que fui yo. No, no sé si fue mi conexión aquí. Bueno, nada. Pues sí, ¿Estamos? sí, Ok. sí. ¿Dónde estábamos? Que me habías hecho una pregunta. Que si yo pensaba que, que un lenguaje que nos sirve para describir la realidad, ¿cuál utilidad tendría? Yo pienso que la astrología sirve para describir la realidad. Y dije que no para explicarla, y entonces ahí creo que se interrumpió cuando estabas empezando a hablar. Mm, si yo establezco un sistema de inferencias y ese sistema de inferencias me sirve para predecir y para conectar sucesos materiales a través de analogías, ¿ese sistema analógico da cuenta de causas materiales? Quiero decir, si yo, Da por ejemplo, a cuenta. partir de la conexión, pongamos por caso, me lo invento, pues un aspecto
de Urano con Plutón, pongamos por caso, por meter aquí dos elementos neutros dentro de la conversación. Si un aspecto determinado entre Plutón y Urano hace que yo prediga que ocurrirá una cosa determinada y esa cosa determinada ocurre, y lo hago justificado a partir de las premisas de un lenguaje formal en el que Urano y Plutón significan algo concreto, que se encuentre en un signo también pues aporta cierta información, y el hecho de que se encuentre en un lugar determinado también, y a partir de esa descripción, porque es sincrónicamente, esos dos ciclos completamente diferentes están articulados y se contactan en un momento de una forma característica, y yo a partir de ello defino, pues no sé, que va a ocurrir una revolución o una pandemia o aquello de lo que estemos hablando. Claro. Describiendo la realidad, desde el momento en el que digo que, desde el momento en el que estoy prediciendo lo que va a ocurrir, ¿estoy explicando lo que va a ocurrir? O sea, ¿me viste? ¿Me escuchas? Creo que se cortó. Ahora volviste. Sí. Estabas diciendo que describiendo la realidad. Lo que quiero decir es, cuando un sistema sincrónico da cuenta de hechos que se suceden en el tiempo, podríamos decir que a partir de ese sistema sincrónico estamos estableciendo enlaces entre elementos temporales y por lo tanto estableciendo una sucesión causal. No, estamos estableciendo una sincronía. La asociación sincrónica no necesariamente significa que hay una asociación causal entre esos dos elementos. Sí indica que existe una causalidad en las cosas. No necesitábamos a la astrología para ello, pero no indica cuál es la cadena de causas que provoca cierto suceso en particular. Lo que indica una correspondencia sincrónica es simplemente existencia de sincronía en el universo, en el mundo. Y esa sincronía... Pero sincronía quiere decir en el mismo momento. Sí, Ahora pero bien, no necesariamente que una cosa sea causa de la otra. Yo no pienso que el reloj cause el tiempo, una vez más. a ver, si yo digo, por ejemplo, que primero, cuando nosotros estamos definiendo el orden de las esferas planetarias, estamos definiendo un reloj. Cuando yo veo la confluencia de dos de las manecillas, ahí estoy viendo una sincronía. O cuando las dos manecillas están en cuadratura, cuando las dos manecillas están en oposición, decimos que eso ocurre en un momento. Por lo tanto, al ocurrir en un momento es sincrónico. Sí. Ahora bien, cuando yo estoy describiendo una sucesión de sincronías, ¿no estoy definiendo una diacronía? Sí. Sí. Entonces, si yo conecto lo que ocurrió cuando la cuadratura superior con lo que ocurrió con la cuadratura inferior, estoy estableciendo un nexo entre dos sincronías. Sí. Y ese nexo es un nexo que se corresponde como causa-efecto. No necesariamente. Si yo, por ejemplo, no necesariamente. O sea, déjame tratar de elaborar un poco más en eso. No necesariamente porque que algo vaya a ocurrir al mismo tiempo que otra cosa no significa que compartan una causa común, en primer lugar, a no ser que vayas a una posible causa primera de todas las cosas, pero en cualquier caso, las ramificaciones de las causas en la realidad compleja suceden en momentos, al mismo momento, pero no necesariamente por las mismas causas. Ok, por ejemplo, si alguien nació en tu misma ciudad al mismo tiempo y comparten una carta muy parecida, no significa de que ambos hayan venido al mundo por la misma causa. Si yo, por ejemplo, me compro, si yo, por ejemplo, es como si, por ejemplo, tú imagínate que tú y yo vamos a la Apple Store y los dos compramos el mismo iPad, con la misma configuración, exactamente con todas las mismas aplicaciones, todo idéntico, ¿vale? Sí, sí. Todas las mismas aplicaciones, configuraciones, todo exacto.
incluso con la misma cuenta de Facebook y todo lo demás. Ahí tenemos dos sistemas sincrónicos idénticos. Sí. Muy bien. Lo que va a ocurrir con ese sistema sincrónico usado por mí a como va a ser usado por ti, tardará bien poco en diferenciarse totalmente. O sea, tenemos la misma disposición, tenemos la misma composición, tenemos las mismas aplicaciones, tenemos el mismo funcionamiento, tenemos las mismas herramientas, ¿de acuerdo? Tenemos la misma carta. Ahora bien, el mundo va a operar esa carta desde puntos de vista distintos. Con lo cual tenemos, por lo tanto, que en esa computadora vamos a introducir preguntas diferentes. Entonces, según se vaya introduciendo preguntas, pues la computadora reaccionará y esa reacción pues generará acontecimientos. Esos acontecimientos serán distintos en el caso de tu iPad, en el caso del mío. Muy bien, pero sincrónicamente tenemos el mismo iPad. Diacrónicamente, al cabo de 20 minutos, ya vivimos en universos distintos. Entonces, ¿qué? La carta puede dar explicación. La carta puede dar explicación de en qué se diferencia tu iPad del mío. Digamos que la carta no puede dar explicación de en qué se diferencia el iPad del tuyo hasta que no le aportemos el contexto, la información, las preguntas necesarias para que aporte esa información. Y en ese momento, la respuesta será una respuesta necesaria. Quiere decirse que si tú, por ejemplo, metes en tu cuenta de Facebook, pues Michel Ibarra, y yo pongo Albert Masdeu, aparecerán cosas diferentes. Y yo puedo predecir que si pongo Albert Masdeu, pues aparecerá mi cuenta de Facebook, y si tú pones Michel Ibarra, pues aparecerá la tuya. Lo puedo predecir. Claro, lo puedes predecir. No puedes explicar con suficientemente detalle las causas por las que esto sucede, a no ser que seas un experto en algoritmos de búsqueda, pero en cualquier caso, estamos hablando de una explicación de las causas de esa sincronía, ¿no? De la sincronía en sí misma, que es otro tema aparte para el cual quizás no tenemos de toda la explicación, porque existe una sincronía relativamente evidente, explicable, con causalidad, con causalidad describible por nuestro conocimiento colectivo, para decir por qué cuando yo pongo Michel Ibarra en el buscador me sale mi página. La astrología no tiene lo mismo. La astrología no tiene lo mismo. Sí, tiene lo mismo. En el momento en el que yo, por ejemplo, utilizo la misma carta para ver Alicia me quiere y tú introduces mi coche va a pasar la ITV, tenemos la misma carta, dos preguntas diferentes y dos respuestas completamente distintas. Tenemos la misma computadora, tú has introducido Michel Ibarra y yo he introducido Albert Masdeu y el resultado es distinto. Y es totalmente predecible. No creo que nos hayamos entendido. No era lo que yo decía, lo que yo estaba diciendo era que la explicación de la causa por qué es predecible, qué provoca, cuál es la mecánica, la cadena de causas y efectos que lleva a esa predicción no es explicada en astrología. La sincronía no solamente temporal, sino también simbólica e icónica, que creo que no le estás prestando suficiente atención. Esa sincronía que al fin y al cabo se basa en convenciones humanas. ¿Cómo es posible que también esté sincronizada con lo temporal? ¿Y qué es lo que provoca que haya una sincronía entre esferas celestes y estos sucesos terrenales? Esa explicación, esa cadena la sincronía no se da entre lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre en la tierra, sino la sincronía ocurre entre lo que está en el cielo. Es en la tierra en donde, a partir de nuestra necesidad de responder en un marco temporal, en un marco causal, en el que se siguen los principios según el principio de causa o razón suficiente, ¿de acuerdo? Es ahí donde la sincronía se vuelve diacrónica. En el momento en el que la sincronía se vuelve diacrónica en el tiempo, una sucesión en el tiempo, se vuelve una cadena. Y la cadena es una cadena causal. ¿No hay sincronía diacrónica en el cielo también? Hay una sincronía diacrónica, pero no, vamos a ver, estamos viendo que esa sincronía diacrónica va a ser una relación dialéctica, va a ser una relación dialéctica a partir del momento en el que yo asumo ese condicionamiento. Porque lo que representa la carta de nacimiento es un condicionamiento. No describe lo que yo soy, sino describe lo que yo parezco, mejor dicho. Describe mi circunstancia, no me describe a mí. Sí.
Entonces, si desde el momento en el que yo empiezo a introducir preguntas, las respuestas se van dando. Y en el momento en el que, y las respuestas, tú me estás preguntando, ¿el coche va a pasar la ITV? Pues yo a partir de una sucesión de causas y efectos, te digo, pues me da la sensación, de acuerdo, de que la Luna va a la vía combusta, le entrega su naturaleza a Venus, que se encuentra en caída, y se encuentra en caída en la casa duodécima. Me da la sensación de que tu coche no solamente pasa la ITV, sino ten cuidado, que a lo mejor te lo secuestra la autoridad competente. Claro, pero no estamos todavía explicando la sincronicidad entre el sistema simbólico y la realidad. De la misma manera, explicación ahí. De la misma manera que el hecho de que yo diga, oye, y Michelle, que si coges agua y la pones en una olla y la pones al fuego, cuando el agua llegue a 100 grados va a bullir. Yo no estoy explicando el hecho de la ebullición. Cierto. No lo estoy explicando, simplemente estoy diciéndote que si haces eso, ocurrirá tal cosa. Y yo estoy dando cuenta de un hecho que va a ocurrir, un hecho físico que va a ocurrir. Porque estoy expresando una causalidad en el tiempo. Porque de hecho, el hecho de que esté en el tiempo ya indica necesariamente que hay una causa y un efecto. Tú cogiste el agua, la calentaste y el agua bulló. Ok, eso no implica que haya una causa y efecto. O sea, tú puedes decir que algo sucedió al mismo tiempo que otra cosa. Yo estornudé en Miami y alguien se resfrió en Japón y no por eso significa que yo lo contagié. Lo que indica, por lo tanto, que la sincronía no sirve para explicar la realidad. El hecho de que ocurran las dos cosas a la vez. La sincronía no sirve para explicar la realidad. Claro. La sincronía sirve para evidenciar la existencia de sincronía, que necesita una explicación quizás después, pero la misma existencia evidente de la sincronía no hace que esa sincronía esté explicada. Pues como yo digo, la ebullición no está explicada. La astrología consiste en tomar dos hechos sincrónicos y relacionarlos causalmente. ¿Cómo así? Porque la causa no está relacionada. No vale, muy bien, pues te lo vuelvo a decir. La Luna va por la vía combusta, le entrega la disposición a la Luna, que la recibe en caída en la casa duodécima, tu coche no pasa la ITV. Quiere decirse, dos sincronías. O sea, primero el hecho de que la Luna fuera por la vía combusta. Si va por la vía combusta está a disposición de Venus. Significa que Venus recibe a la Luna. Significa que la Luna le entrega su naturaleza junto con la disposición. Significa que la Luna se encuentra en la casa duodécima. Estoy conectando muchos hechos sincrónicos en una sucesión de causal que genera. ¿Tú me preguntas si va a pasar el coche la ITV? La respuesta es no. Estás describiendo dos causalidades paralelas en la cual una se asemeja a la otra por un medio simbólico, icónico, porque comparten cualidades que asociamos convencionalmente como símiles, y luego por ahí das cuenta de una a través de la otra, pero sin una explicación causal entre ambas. Estás explicando la Luna va a la vía combusta, pero la Luna que vaya a la vía combusta no es la causa de que tu coche vaya al ITV. No es la causa, es la fórmula. Es la fórmula por la que das cuenta de la sincronía, no de la causa. La causa sigue siendo misteriosa. Vale, muy bien. Yo describo la fórmula de la sincronía y el hecho sincrónico de la sucesión temporal y conecto los dos acontecimientos. Y esos dos acontecimientos conectados establecen una causalidad que tiene una correlación con lo físico. Si no existe correlación con lo físico, la astrología es banal y no tiene ninguna validez. Existe correlación con lo físico, pero esa correlación no implica causalidad. No sé cuántas veces vamos a hablar de esto. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, te pego una bofetada y tu mejilla se enrojece, ¿podemos decir que hay una relación de causa-efecto? Sí. En ese ejemplo particular que elegiste, que no es universal, no es aplicable para todos. Si necesariamente, yo me pego una bofetada a mí, perdón, si yo me pego una bofetada a mí y a ti te pica la frente, ¿significa que mi bofetada causó tu picazón? No. No significa Entonces, eso. ¿la correlación implica causalidad? No. En el caso de la Luna, cuando entrega la disposición a Venus, estando la Luna en la vía combusta y Venus en la casa duodécima, cuando lo que se trata es de valorar si tu coche va a pasar la ITV, hay una relación, ¿de acuerdo?, que genera una causalidad. Y esa causalidad se corresponde con un hecho físico. Si esa correlación entre dos sincronías, entre dos niveles sincrónicos diferentes, no genera un acontecimiento que sea verificable en la realidad,
el sistema no funciona. No, el sistema no funciona, no. El sistema funciona, simplemente la persona que interpretó es falible. Dos astrólogos van a mirar la misma carta horaria y llegar a conclusiones distintas. Por suerte no son demasiado divergentes porque existe una convencionalidad. Pero la realidad es que el sistema astrológico es complejo, tiene muchos factores en competencia a los que hay que prestando atención, y una persona puede ser perfectamente capaz de ajustar una narrativa previa de su percepción de la realidad a ciertos símbolos y omitir otros de su análisis porque está haciendo una lectura selectiva. A lo mejor presta más atención a la luna que está yendo a la vía combusta, pero no le presta suficiente atención a otros factores que están interactuando con esa configuración. El Y tema es, eso, y eso. Y el eso tema no es que significa que el sistema no pueda dar cuenta de la realidad. Significa de que el sistema va a dar cuenta de la realidad en la medida en la que nosotros le aportemos información y sepamos extraer información de él. El sistema es falible precisamente por eso, porque nosotros somos parte de él. el No sistema no existe es falible. astrología sin el astrólogo que la interpreta. Es No como si tú me existe ella. dijeras, es como si tú me Sí. dijeras, por ejemplo, tú y yo nos vamos a poner a hacer un programa de contabilidad. Ok. Vamos a utilizar el mismo lenguaje, porque es un lenguaje de programación, el tuyo y el mío, el mismo. Y estamos utilizando la misma computadora, pero tu programa de contabilidad no se parecerá al mío. No. Claro. Serán Pero, diferentes. Serán pero en diferentes algunas cosas se parecerá. En algunas cosas se parecerá. Porque en lo básico, seguimos queriendo crear una... en Bueno, que lo todas las, básico puede ser lo esencial también. En en cualquier que caso, tenemos el mismo lenguaje, ¿cuántas? tenemos el mismo software, tenemos el mismo hardware y tenemos Tenemos el el mismo mismo objeto de propósito. estudio, tenemos los mismos clientes quizás que demandan las mismas cosas o cosas parecidas, pero la convención no significa que porque sea convencional significa que sea arbitraria. Entonces, la astrología sigue siendo el lenguaje hecho por el hombre, practicado por la persona. No hay una astrología más allá de eso. Hay una realidad compleja más allá de eso que la astrología intenta explicar en la medida en la que nosotros podemos sacar información de él, pero de ese sistema, pero no por eso significa que está causando el sistema. No, y ni siquiera que está causando el sistema, ni siquiera eso, es que ni siquiera está pudiendo explicar las causas subyacentes del sistema. Por eso es que vemos astrólogos con muchísimas persuasiones ideológicas y espirituales y de creencias, porque no todos se ponen de acuerdo en la explicación, porque la astrología no viene con un manual de la explicación. La astrología viene con teorías posibles, más o menos elegantes, muchas de ellas incomprobables, que lo que todos nos ponemos de acuerdo es en que existe una sincronicidad simbólica y temporal, simbólica también, pero lo que significa Marte no siempre es igual, ni siquiera en la misma tradición, ni siquiera en el mismo contexto, ni siquiera en la misma carta. Cambia Marte en una carta horaria de pregunta y va a ser algo distinto. Entonces, en ese sentido, no hay tanta sincronicidad como hay un montón de, o sea, hay reconocimiento de patrones de parte de nosotros a través de la astrología. No necesariamente significa que los patrones causen la realidad. Como el reloj no causa, ¿cómo puedes decir que la correspondencia implica causalidad? Si tú sabes que el reloj no causa el tiempo. Tú puedes pensar que nuestra percepción del tiempo, nuestra conceptualización del tiempo causa el tiempo. Si quieres, podemos decirlo así. Pero el reloj es una manera de tantas de medir el tiempo. Las horas de 60 minutos son una manera de varias de medir el tiempo. Podríamos usar horas planetarias. Y ya. Lo que estoy diciendo es que desde el momento en el que, por ejemplo, yo tomo, ¿de acuerdo? Yo tomo el vaso de agua, ¿vale? Tomo el vaso de agua y, mejor dicho, la cazuela, y la pongo en el fuego y empieza a bullir. Entonces yo pongo el temporizador. En el momento en el que pongo el temporizador me duermo. Si el temporizador no marcara el tiempo y no me despertara, ¿qué ocurriría? Que se quemaría la cazuela. Cierto. Con lo cual, Sí. el reloj ya se ha convertido en una causa necesaria, ¿de acuerdo? La fallida del reloj o la acción del reloj ya se ha convertido en una causa necesaria para evitar que la cazuela se queme o no se queme. Una de varias, sí. Sí. Bueno,
la fundamental. O sea, realmente si No, yo, por ejemplo, la me duermo, fundamental lo que es fundamental o no es una concepción valorativa. claro, Podemos decir que lo que hizo que la caldera se quemara es simplemente la combustión de la olla, del fuego, o la misma electricidad, si es una olla eléctrica. la idea Y es que que esa es la causa fundamental. A ver, eso es por lo que Schopenhauer habló de 3 niveles. Cuando hablaba de causa, motivos y razones, decía una cosa son las causas, otra cosa son los motivos y otra cosa son las razones. Las causas se corresponden con el nivel de lo físico. Los motivos se corresponden de acuerdo con el nivel de lo instintivo, con el nivel, llamaba el nivel de la voluntad. Y luego lo que se corresponde con la razón se corresponde con el orden de lo racional. Son 3 niveles. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, el orden causal en el cual pues, Marte, que puede significar en una carta una cosa y en otra carta otra completamente diferente, dentro de un esquema, pues conlleva probablemente resoluciones que son opuestas o simplemente divergentes. Estoy hablando de una causalidad racional, porque se corresponde precisamente a una serie de inferencias dentro de un orden lógico en el que partimos de conceptos establecidos de manera, podríamos decirlo así, de manera contingente. Okay. Lo que yo llamaría una descripción eficaz de las causas. Estás diciendo cuáles son las causas, por tanto... La idea, lo que indica Schopenhauer es que desde el nivel de las causas yo determino los motivos y desde el nivel de los motivos yo determino las razones. Entonces, el nivel de las causas es el nivel básico, el nivel de los motivos es un nivel superior en el cual podríamos decir que la voluntad pues es la que define si una cosa es blanca, una cosa es negra, una cosa es amarilla o es a topos. Y luego tenemos el nivel de la razón, que es, por decirlo así, un nivel superior que depende del nivel básico, pero que es bastante más complejo que el nivel básico. Entonces son niveles anidados. Es una manera de conceptualizarlo, pero podríamos decir que la voluntad es una causa tan mecánica como el resto de las otras. Desde el punto de, claro, no, lo que dice es la causa puramente física, o sea, la causa es puramente física. El motivo tiene que ver pues con un nivel en el cual un sistema puede elegir operar de una manera u operar de otra. Bueno, y luego finalmente tenemos un tercer nivel en el cual existe un orden general que describe una serie de acontecimientos que siempre están vinculados al hecho de que unas veces conviene hacerlo de una manera, otras veces conviene hacerlo de otra, y llegamos a un sistema por inferencia en el cual hay una conexión necesaria entre tratar de conseguir una cosa y conseguirla si se aplica un determinado procedimiento u otro, definimos un sistema de razones que nos sirven no para ir a la primera causa y empezar de nuevo todas las veces, sino poder apelar a este nivel superior en el cual no necesitamos establecer todos los criterios desde la causa más básica. Pero Schopenhauer creía en el libre albedrío. No. Bueno, Schopenhauer no creía en el libre albedrío. De hecho, decía todo lo contrario. Entonces, ¿por qué pensaríamos que una motivación puede elegir en un sentido o en el otro? Él decía, el ser humano es libre a priori, pero es esclavo a posteriori. O sea, a priori, cuando estoy en un ámbito de indefinición como gato de Schrödinger, o sea, la idea de gato de Schrödinger, dicen que es de Schrödinger, pero yo diría gato de Schopenhauer. O sea, Schopenhauer decía que en un primer momento, ¿de acuerdo? Cualquier cosa puede ocurrir. Y de hecho, cualquier cosa ocurre de forma fortuita. Ahora bien, en el momento en el que ocurre esa cosa de modo fortuito y yo me la explico, pues resulta que a posteriori solamente puede pasar de esa manera. Porque no puedo tirar atrás y ver cómo hubiera ocurrido si hubiera ido por otra vía. Con lo cual premisa diferente, pero igual sigue siendo una teoría. Y lo sabemos porque podrías igualmente describir la realidad de un medio en el que el gato siempre iba a estar de la misma manera, simplemente nosotros no lo hubiéramos sabido. Y lo digo porque un determinista duro no estaría de acuerdo con ese libre albedrío a priori, ni siquiera. No, él no estaba hablando de libre albedrío. Él estaba hablando de libertad, que es algo diferente. No, es lo mismo. Es lo mismo. No, es algo totalmente distinto. El libre albedrío y la libertad es algo completamente diferente. A no ser que digas que la libertad es política nada más, pero si decimos que libertad es nuestra capacidad de elegir lo que vamos a hacer,
no existe en el caso de que no existe No. libre albedrío. Libertad es la capacidad que yo tengo de preguntarme por qué he hecho algo. Ok, digamos. Es difícil tener una conversación alrededor de convenciones en las que vas a apelar a convenciones que no son convencionales. La inmensa mayoría de la gente no te va a decir, Albert, que libertad es la capacidad de preguntarte por qué has hecho algo. Y que tú digas que la libertad es eso, es una convención que yo puedo aceptar para los términos de esta conversación, pero es otra más. No es lo que la libertad es. Vale. La libertad, no vamos a entrar en esa discusión porque tiene que ver en... Yo te puedo decir, no es una convención. Precisamente porque existe una convención genérica que considera que las personas a priori pueden determinarse a actuar de una manera o de otra, y que a partir de esa decisión pueden conseguir lo que pretenden o pueden verse frustradas en sus intenciones, ese criterio, que puede ser un criterio genérico, no se corresponde con ningún criterio coherente que dé cuenta de lo que ocurre en la realidad verdaderamente. No. O sea, existen relatos alternativos que sí son coherentes y dan cuenta de lo que sucede en la realidad. Existen relatos alternativos. Lo que no podemos decir es que tenemos todos los elementos para juzgar a priori. Cierto. Ni podemos decir a posteriori que las cosas hubieran podido ocurrir de modo diferente a como ocurrieron. De hecho, podemos decir a posteriori que las cosas no podían haber ocurrido de modo diferente a como ocurrieron. Y lo podemos decir a priori también. No lo podemos decir a priori porque a priori no sabemos lo que va a pasar. Porque las cosas tienen causas y consecuencias. No tenemos que saber lo que va a pasar. No tenemos que saber lo que va a pasar. Para saber que lo que va a pasar es lo único que podía haber pasado. De hecho, esa era la opinión estoica, tan central a la historia de la tradición astrológica. Esa es la opinión de Valens, por ejemplo. Entonces, el tema es fascinante y muy importante, pero está fuera del marco. Porque en el momento en el que yo, por ejemplo, yo lo he comentado 1000 veces, o sea, hacer astrología no es coger una carta y ver una carta estática, simplemente considerar la relación que se produce entre los planetas, porque eso sí, efectivamente es sincronía, pero es una sincronía que no tiene profundidad y por lo tanto sí puede ser arbitraria y sí puede ser de índole alegórica. Y como no tiene compromiso con la realidad, es decir, como no necesita dar cuenta de cómo funciona en los hechos comprobables, en los hechos empíricos, pues soporta cualquier tipo de argumentación. Y allí sí que hay un sesgo de confirmación. O sea, yo, por ejemplo, puedo coger una carta y puedo empezar a decir, de acuerdo, cómo es Mercurio en Tauro. Y puedo pasarme media hora explicando cómo funciona el temperamento de un Mercurio, asumiendo que Mercurio pues, es el dios de las encrucijadas y que Tauro pues, representa pues, un medio frío, seco y fijo, ¿de acuerdo? Y que se encuentra en la casa 3. Y puedo estar allí media hora, una hora o 3 días hablando acerca de cómo funciona Mercurio en Tauro. Eso es sincronía, una sucesión de sincronías. Y esa sucesión de sincronías en un marco alegórico pues me puede permitir estar hablando de Mercurio en Tauro hasta el día del juicio final. Y la persona lo estará escuchando y en la medida en que escuche eso, pues habrá cosas que le resuenen y cosas que no. Pero como evidentemente ha pagado el astrólogo, está más predispuesto a escuchar o a recibir aquello que previamente pues, está en condiciones de entender, y por lo tanto lo que le está diciendo, pues las cosas que no entiende las descarta y las que entiende le confirman. Con lo cual al final pues es una descripción sincrónica. ¿Por qué? Porque da la casualidad sincrónica, de acuerdo, de que lo que yo estoy diciendo acerca de Mercurio en Tauro, pues a la persona pues le viene bien. Eso es sincronía. Ahora bien, en el momento en el que yo estoy viendo a Mercurio en Tauro y estoy viendo que que Venus se encuentra, de acuerdo, en un signo en sextil, y que a los 7 años Mercurio, que estaba retrógrado, se va a poner directo y al cabo de 3 años va a contactar con Venus y empiezo a explicarle, de acuerdo, que eso tiene que ver pues, con el descubrimiento de sus dotes artísticas. Y que además eso conlleva pues con mucha seguridad que una hermana suya pues bueno, toda la sucesión de acontecimientos que podemos deducir de esa situación. En el momento en el que yo estoy introduciendo una causalidad física,
¿de No acuerdo? estás, A partir, no estás deduciendo un suceso específico. Estás partiendo de un símbolo y empezando a explorar las posibles correspondencias que ese símbolo puede tener en la realidad. en Quizás la el persona no tiempo. tiene hermanos. Bueno, no, en el tiempo, pero también en la realidad y a nivel de descripción de las cualidades de esa realidad. No solamente en el tiempo. Que una persona, que alguien, Venus en la casa 3 le simboliza hermanas, no significa que a otra persona con Venus en la casa 3 también le va a significar hermanas. Claro que O que no, va a porque no estará significar en el mismo hermanas en el signo, no mismo... estará el Sol en la misma posición, o no será la misma pregunta, O no será la misma persona. o no será la misma persona. Ya, y cuando buscas Venus en Tauro o Venus en, digamos que es Venus, cuando buscas la posición de Venus, estás buscando un posible concepto que se aplique al contexto de esa persona, pero no estás No, diciendo va a hacer esto nada más. no, no. Estoy usando una computadora, estoy usando una línea de comandos. Esa línea de comandos funciona de una manera mecánica al sistema del modo tolemaico, al modo Sí, tolemaico, como una sí, computadora. Ahora sí. bien, la diferencia es que yo no voy a apelar a Mercurio y su relación con Venus de acuerdo así a la buena de Dios, como haría un astrólogo moderno cualquiera, Ujú, ujú. sino que yo me voy a centrar en la cuestión de Mercurio, precisamente porque para la persona es sustantivo en ese momento en concreto Sí. esclarecer lo que Mercurio representa, porque yo tengo el marco de la pregunta. Con lo cual yo como informático estoy utilizando ese sistema informático y estoy utilizando el lenguaje informático para dar una respuesta al planteamiento de esta persona. Ok. Astrología natal. El mismo Mercurio va a simbolizar más de una cosa en la vida de la persona. El mismo Que, Mercurio, que el mismo Mercurio va a simbolizar diferentes cosas porque la persona no siempre va a venir al astrólogo a preguntarle la misma cosa. Precisamente. Pero no Entonces, solamente el astrólogo va a recibir una pregunta de la persona, simplemente puede ser tú diciendo en tal momento de tu vida, ese Mercurio está activo. Mercurio está activo y puede pasar esto o esto o esto o esto, o quizás esto. Yo mismo me sugiere esto, pero debería considerarlo más. Un astrólogo intelectualmente humilde sabe que a lo mejor lo que está diciendo no es del todo preciso. Y en ese momento estamos viendo de que la astrología no está dando cuenta de una realidad subyacente que siempre es la misma. La astrología está permitiéndonos acceder a esa realidad por medios indirectos que no explican las causas de lo que sucedió. Amigo, Simplemente, hay un detalle son. importante que me gustaría hacer, Sí, por favor. con el que me gustaría hacer énfasis. O sea, un astrólogo que interpreta, ¿de acuerdo? No es un astrólogo. El trabajo del astrólogo no es interpretar, el trabajo del astrólogo es traducir. Quien tiene que interpretar es la persona que escucha lo que el astrólogo traduce. No puedes interpretar, es traducir, Albert. ¿Perdón? Interpretar es traducir. Eh, no. Es traducir. La traducción es pasar En de un en el sistema fase, simbólico a otro, simplemente. Y todos los astrólogos son traductores, todos los astrólogos son intérpretes y además están interpretando un lenguaje que no es del todo preciso, con todas las reglas del todo claras. Así que todos los astrólogos se equivocan en algún momento. Y no porque el cliente le proporcionó información imprecisa o le hizo la pregunta mal o no estaba en su cabeza, simplemente porque es un lenguaje difícil de interpretar, difícil de traducir a nuestro lenguaje de comprensión de cosas. Simplemente. Y pensar que un astrólogo no está interpretando y a la vez traduciendo es pensar que un astrólogo está leyendo como código de Matrix una realidad subyacente que él puede ver en una revelación. Por tanto, astrólogo es el que puede ver las cosas tal como son y los demás son simplemente aspirantes a astrólogos. Y eso es el pensamiento de alguien que no concibe poder equivocarse, que no concibe la limitación de su oficio, que no concibe que simplemente la astrología da hasta ahí para describir las cosas y necesitas también el un montón astrólogo, de disciplina y de buena información y de buen contexto. el astrólogo que interpreta, el astrólogo que interpreta es el astrólogo que falla. Ahora bien, el astrólogo tiene que estar tirándose siempre hacia atrás de su interpretación para llegar a un lenguaje transparente. Es decir, su trabajo
es depurar el lenguaje hasta llevarlo a un nivel en el cual la interpretación la lleve a cabo el consultante. Es el consultante aquel que tiene que entender lo que el astrólogo le está explicando, con lo cual la interpretación no le corresponde al astrólogo, le corresponde al consultante. Estoy de acuerdo, excepto que el astrólogo también tiene que interpretar en esa traducción. De la misma manera, yo, mira, el otro día me compré unos auriculares maravillosos de madera, míralos, son estos. Sí. ¿Ves? Son unos auriculares de estos que dices, bueno, está hecho de... Es prácticamente artesanal, ¿vale? Sí. Muy bien. Resulta que con esos auriculares escucho música con una pureza, con un nivel de detalle, con unos bajos conmovedores y me los compré con un cable que es el cable que traía de serie. Y yo estaba disfrutando. Al día siguiente compré un cable balanceado forrado en plata, ¿de acuerdo? Y de repente pues mejoró muchísimo mi experiencia del sonido. Okay. ¿Por qué? Porque el cable que me compré era un cable más puro, que transmitía el flujo de manera más limpia. Entonces, eso es el trabajo del astrólogo. El trabajo del astrólogo consiste en hacerse un cable cada vez más puro. Y consiste precisamente en dejar de interpretar, porque claro, el problema, la interpretación es ruido en el cable. Es ruido en el cable. Y el ruido lo tiene que hacer, el ruido lo tiene que hacer la membrana. No lo tiene que hacer el cable. Es un ruido inevitable. O sea, no existe ningún astrólogo que sea el cable perfecto. Claro que no. Claro que no. Pero la cuestión es que estamos hablando de un proceso. Lo importante y la clave del oficio es ser un cable perfectible. Sí. Estar perfeccionándote para llegar a una neutralidad absoluta en la medida de lo posible. Que es, lo absoluto en todos los términos es totalmente imposible, pues estoy dispuesto a concedértelo. Pero que es algo que debe estar en la acción de cualquier astrólogo, desde mi punto de vista es así. Pero eso podría... El mío también. Y eso podría darse, Michel, si no fuera un lenguaje denotativo y no puramente connotativo. Podría darse en ambos casos. Las connotaciones también son perfectibles, ¿no? Claro, porque este lenguaje denotativo tiene un residuo de connotación necesario, pues porque cuando nosotros estamos viendo el orden de los cielos, que es un orden matemático en el cual intervienen nociones que no son únicamente cuantitativas, sino también cualitativas. Esa cualidad que se corresponde con el oro en su estado puro de 36, de 36 quilates, no el de 24, sino el de 36, ya el nivel de pureza del oro más absoluto. Bueno, eso existe, claro. Existe la cualidad total. Que nosotros seamos totalmente incapaces de llegar a ella, eso es otra historia, pero está detrás, claro, de nuestra búsqueda. Entonces, evidentemente que ese lenguaje formal sea capaz de dar cuenta de la realidad a partir de un criterio de causalidad necesaria en el plano físico, pues es lo que valida la astrología. Entonces yo puedo decir, a lo mejor no es así. A lo mejor resulta pues que ese orden abstracto, ese orden formal, pues en el cual estamos leyendo la mente de Dios, ¿de acuerdo? Pues es totalmente imposible llevarlo de manera convincente o coherente al marco de la causalidad material. Bueno, pues si eso es así, la astrología no funciona. ¿Por qué no? En la medida en que no podemos llevar la mente de Dios a la sucesión de acontecimientos que están engarzados con una causalidad material, la mente de Dios no está conectada con la realidad causal y por lo tanto estoy interpretando algo que no tiene correlación.